Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el de hoy vamos a estar viendo el último video de propiedades de tabla, que es de las propiedades de celda. Y para los que me sigan en mi canal verán que no hay uno que sea de propiedades de columna. Eso es porque, como está armada la estructura de una tabla en HTML, en realidad cuando hablamos de propiedades de tabla se focaliza más que nada la columna, pero ya vamos a ir viendo igual cuáles son las diferencias y en qué caso se replica a la columna y en qué, o sea, la columna, y en qué caso solamente es puntual por la celda, ¿sí? Así que por eso lo que vamos a estar viendo son generalmente propiedades de celda y en ocasiones, bueno, de columna. Eh, para estas personas que me sigan, quiero decirles que ya faltaría poco para finalizar lo que es aprendiendo HTML. Me estaría quedando el video conglomerado de colores, ¿sí? Cuáles son todos los tags donde se aplican colores, un poco de explicar cómo viene el tema de los colores en RGB y todo lo demás, o sea, eso lo vamos a ver. Pero el que más me interesaría a mí es el de, si yo por ejemplo tengo, vamos a hacerlo acá porque esto vamos a achicarlo después. Si yo por ejemplo, esperen, vamos a insertar, así sacamos estas imágenes que eran de los primeros videos. Si yo tengo una tabla y tengo un reporte donde en cada fila, hice una tabla muy grande me parece. A ver, donde por ejemplo quiero que en una fila tenga un color y en otra otro color, eso vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Para que haya esa intercalación, o se puede hacer directamente en CSS o tendríamos que estar jugando con Visual, que es lo que, bueno, viene a continuación de esto, que era la intención de replicar nuestras tablas hechas en Excel a un mail en HTML, ¿sí? Así que, bueno, para las personas que no siguen el canal, que es la primera vez que ves mis videos y caíste en este y ves que solamente estamos hablando de propiedades de celda, te comento que hay varios videos donde estamos hablando de tablas, de HTML en general. Pero bueno, si no tenés mucha experiencia en lo que es HTML y tablas, voy a tratar de hacer la similitud en tablas de Excel con HTML como para que se entienda gráficamente de lo que estamos hablando. Así puedes seguir y bueno, nada, y no trabarte en el video. Bueno, con respecto a los atributos de celda, hay más, sí, hay más atributos. Lo que pasa es que hay muchos que son agrupadores, ya sea para CSS o no sé para qué más, pero que no los veo necesarios enseñarlo y en parte también les voy a hacer con la mano del corazón. No, hay muchos que no sé para qué se usan, así que no voy a explicar algo que no sé, obviamente. Por lo tanto, explico sí los que sé y sobre todo los que considero que son necesarios saber para armar una tabla y que, bueno, nada, presentar nuestro informe por mail de la mejor manera, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, gente. La primera propiedad que, bueno, si venís viendo los videos o que si más o menos sabes algo de HTML es align, que es lo que es alinear el texto o en ocasiones elementos, imágenes, tablas, lo que sea, a lo ancho de la página o a lo ancho de donde esté encerrado o agrupado, ¿sí? En este caso esta celda. Eh, ya estuvimos viendo con respecto a, por ejemplo, a filas, que si nosotros aplicamos una alineación en la fila se replica a toda la fila, pero en este caso estamos hablando puntualmente de la celda, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en la align, si nosotros vemos que en el campo, perdón, en la fila de los títulos no hay ninguna alineación, si vemos que hay una en enero que se estaría aplicando en la segunda columna, que es la que corresponde al valor de signo pesos, el cual alinea, ¿sí?, al texto a la derecha. Pero vemos que febrero, por ejemplo, no tiene ninguna alineación configurada, así que se acomoda por defecto, que en este caso sería a la izquierda, ¿ok? Y como para irme echando tanto HTML con CSS un poquito al menos, convoco a CSS con el método puntual, de convocación puntual, para saber cómo se haría esta misma alineación en CSS. Más que nada para ir jugando con las dos cositas, ¿sí? Así que ustedes verán que si yo estoy aplicando la alineación en este TD, que si bien el TD configura la columna, este es el caso donde estamos hablando puntualmente de la celda. Y pasa lo mismo en Excel. A ver.
Si yo selecciono esta celda y esta celda solo le cambio la alineación, obviamente a la derecha lo puse, a la izquierda, ¿sí? Solo esta celda estaría replicándose, ¿ok? Eso es lo mismo que está pasando en HTML. Si yo quisiera que la alineación a la derecha sea para toda la columna, lamentablemente no me queda más que aplicar a todos los TD que representen esa columna, ¿sí? Ese es el medio, lamentablemente. Bueno, eso es con respecto a alineaciones, ¿sí? Fíjense que tenemos la posibilidad de poner para la izquierda, derecha, centrada, y estas dos que ya expliqué en el video anterior, que yo honestamente desconozco para qué funcionarían, no le encontré la vuelta, por así decirlo. Ustedes saben que hay muchas cosas que yo toco de oído y es prueba y error más que nada, así que bueno, estos dos se los debo, gente. Cualquier cosa, si alguien que estás viendo el video sabes de cómo es el asunto de estos dos tipos de alineaciones, te pido por favor, nada, avisarnos para que todo el mundo sepa lo que nos está faltando. Así que bueno, con respecto a alineación eso sería todo. Con respecto a color, fíjense en que estaríamos, ¿sí?, con la misma situación. Como se está aplicando al TD, esa aplicación sería focalizada a la celda, ¿sí? Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, donde está enero, lo estaríamos pintando de rojo con el método RGB, y en verde el valor 100 con el mismo método RGB, ¿sí? Vamos a explicar un poco en el siguiente video lo que es RGB, pero les digo, repito lo que digo siempre, no se maten, porque hay páginas web donde vos ves toda una paleta de colores, seleccionás la que te gusta y te dice al ladito el código RGB. O sea, no hay que matarse combinando códigos del 1 al F, del 0 al F, perdón, porque son hexadecimal, ¿sí? No hay que matarse con esta combinación porque la verdad, nada, ya hoy en día hay cosas que lo hacen por sí solos, ¿sí? Cambié acá y no cambió casi nada. Ahí está, ahí bajó un poco el nivel de verde. Bueno, también hay palabras reservadas, lo mismo que en Visual Basic, con el BP Red, BP Black, BP White, ¿sí? Hay palabras que son reservadas. Eso está bueno porque es mucho más fácil entender que esto es naranja que esto que es supuestamente verde, ¿sí? O sea, a simple vista, si vos estás con el código, obviamente te va a ser más fácil esto, pero bueno, el nivel de gamas que tiene el RGB es mucho más alto que solamente colores específicos de las palabras reservadas, ¿sí? O sea, acá hay un verde, un azul, un naranja, ¿ok? En RGB, nada, es toda una paleta. Y obviamente también para mechar en CSS cómo se aplica el color de celda con el método CSS, ¿sí? También hay palabras reservadas, pero ustedes ya estuvieron viendo también que CSS trabaja con el método RGB también. Así que bueno, eso sería todo con respecto a los colores. Esto, si bien acá ya más o menos puse una idea de lo que quería mostrarles en uno de los videos, que es la intercalación de colores por fila. Fíjense en que hay que configurar cada línea del TD con este color. O sea, cada tantas... bueno, vamos a verlo de otra manera. Cada filas pares hay que poner el VG Color de Orange y cada filas impares el VG Color del RGB este, ¿sí? Pero bueno, hay métodos más avanzados donde facilitan mucho todo ese tema, que lo vamos a ver. Bueno, eso creo que sería todo, creo que está bastante claro que se aplica a la celda, ¿no? Con respecto a color. Con lo respecto a Colspan y Rowspan hay un video exclusivo donde hablamos de eso. Pero bueno, básicamente lo que estamos haciendo es en Colspan es todas estas celdas de diferentes columnas, o sea, misma fila, diferentes columnas, las agrupamos, ¿sí? Entonces esta última fila en realidad es solamente una celda y está representada por una. ¿Por qué? De todas estas celdas que están acá, ¿cuál las representa? Siempre la que está arriba a la izquierda. Ahora ustedes me están hablando de que hay una sola fila. ¿Cuál es la de arriba? Bueno, si estamos hablando de una fila, al combinarla
La de la izquierda es la de referencia, ¿sí? Toda esa celda pasa a ser esta que es la J44. Si estamos hablando de columna, ahora la que la representa es la de arriba, sigue siendo J44, ¿sí? Todas estas que estaban acá es J44. Y si hablamos de un rango, es la de arriba a la izquierda, es J44, ¿sí? Entonces eso se entiende cuando hablamos de representación. En Excel al menos. En ¿Cómo se llama? En HTML las combinaciones se hacen por filas y por columnas. Se pueden, estimo, agrupar rangos. La verdad no me acuerdo cómo se hace. Debería verlo. Pero si hoy lo tuviera que hacer, preferiría bajarme un editor de HTML y hacerlo con el editor. Que estar poniendo código y código a código, como es el tema de agrupar un rango. Pero bueno, nada. Las mañas de cada uno, ¿no? Pero bueno, la idea es que acá tenemos 4 filas, pero la última tiene las 2 columnas combinadas. Acuérdense que cuando hablamos de combinar, al menos una de las filas va a tener menos columnas. ¿Por qué? Porque acá en realidad esta se transformaría en una sola columna. Ahora, si... Ay, perdón, estamos en otro HTML, Colspan. Ahí está. Ahora sí. Fíjense que acá tiene 2 columnas, 2 columnas, o 2 celdas como quieran verlo, 2 celdas por fila, 2 celdas por filas, y la última es la que tiene una sola celda o una sola columna. Yo lo veo más por columna, porque es combinación por columna. Entonces, no es que tiene una, tiene 2, solamente que el Colspan las agrupa, ¿sí? Por eso se ve una sola. Bueno, ese es el método de combinar columnas, o sea, celdas por columnas. Pero bueno, como les dije, hay un video donde explica eso con más detalle. El height. El height es el alto de, en este caso, la celda. Pero acá hay un tema que posiblemente ya hayan visto o hayan visto en videos o sepan lo que sea. Las tablas de HTML y lo mismo con Excel es igual. Muchos de las propiedades alteran al resto de las celdas. Por ejemplo, si yo tengo que estoy configurando el alto de esta celda, ese alto es la máxima demanda, ¿sí? Entonces, lamentablemente el resto de las celdas de la misma fila van a tener que adoptar el mismo alto. No hay posibilidad de que una celda sea así y otra sea así. O sea, visualmente, salvo que se ensanche los bordes, no, simplemente se ensancha todo y listo. Pero es esta la que genera la máxima demanda, ¿sí? Entonces, eh, a ver, esto teníamos los títulos acá y en la fila de enero, ¿sí? En la columna o en la celda del mes de enero, estaríamos configurándole el alto a 100. ¿Qué 100? Son 100 píxeles. HTML solo adopta 2 niveles o 2 medidas, píxeles o porcentaje, ¿sí? Si no ponemos nada, por defecto es píxeles. Bueno, eso es con respecto a esto. Con respecto a a la demanda, ¿qué pasa si yo pongo más texto en esta celda? Lo voy a representar con Enter, que es más fácil. ¿Dónde era? Colspan. No, hey, perdón. ¿Sí? Les di muchísimos Enters. Eso significa que ahora el de la máxima demanda es la celda del valor 100, porque tiene más datos y esa mayor cantidad de datos es más grande que la medida configurada en el mes de enero, ¿sí? Lo mismo hubiese pasado si lo hubiese hecho en enero, pero más que nada para marcar la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo ponga que esto mida tanto, si una celda de la misma fila tiene más alto, esa es la máxima demanda, ¿sí? Y se mete y se guarda la medida que configuró acá. Eso solo quería decirles y aclararles. Bueno, no me anda el control Z completo. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso era con respecto al alto, ¿sí? Y hay que estar atento con respecto a cuál es el que genera la máxima demanda, ¿no? Del tamaño en este caso. O tanto por fila, tanto por alto como por ancho. Bueno, NoWrap. NoWrap está bueno. Lo más parecido en Excel que encontré es cuando ustedes escriben, ¿sí? Y que le tienen que dar un Enter, por ejemplo. O que se va de celda también, puede ser.
Y al darle Enter, esa celda se acomoda automáticamente al todo el texto que está en la celda. Pero a mí en ocasiones, a mí va, en ocasiones en líneas grupales no gusta como queda, ¿sí? Porque desalinea el resto del contenido. Por lo tanto existe esta opción de ajustar texto, el cual nos permite forzar que se vea en la misma línea, ¿sí? O sea, que no se saltee para abajo, que no haya enters o como lo quieran ver, como para que se entienda. Básicamente que quede en una sola línea, ¿ok? Ese método de ajustar texto que tiene Excel es lo mismo que el no wrap. El no wrap se configura, obviamente es una propiedad de la celda, y se configura por celda, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Eh, si yo a este no... Bueno, no quería hacer eso. Si yo a este le quito el no wrap, pero copio y pego el mismo contenido como para que sea el doble de texto, ¿sí? Este sí... ¿Hice bien? No, no hice bien. Ahora sí. Este sí, si bien el ancho lo demanda esta celda, aunque esta tenga más, esta no está configurada en no wrap, así que sí se va a acomodar para abajo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero esta quedó en una sola línea. Y lo mismo pasaría con esto, porque este, que está o sea, en la misma fila, se tiene su propia configuración, bueno, se acomoda para abajo, y bueno, lo mismo, porque no tiene configurado el no wrap. A ver, si yo a este, jugando un poquito, ¿no? Si yo a este le configuro el no wrap, ahí, ¿sí? Se acomoda a todo lo ancho de la pantalla. Pero ¿qué pasa? Rompe la estructura porque se va de lo que es el 100% de nuestra página, ¿sí? Pero bueno, no importa, se acomoda y lo podemos ver más ancho todavía. Pero bueno, la idea es esa, es que se vea el texto en una sola línea. No wrap. Ahí está. ¿Sí? Ajustaría el texto entonces. Row span es la otra parte del call span, es decir, es la combinación por fila. Si esto era combinación por columna, esto sería combinación por, vamos a hacerlo acá, combinación por fila, ¿sí? La idea, por ejemplo, que se puede aplicar es a, no sé, vamos a decir que esto es septiembre, ¿sí? Bueno, todo esto es septiembre. Es una forma de verlo. Y este sería el subtotal de septiembre. ¿Cómo se haría eso? Se hace con el row span y lo mismo. Acuérdense que si estamos agrupando dos filas, algunas de las filas va a tener al menos una celda menos. Siempre hay una celda que se pierde. Depende de la cantidad que estemos agrupando. Vamos a cambiar este valor para que lo veamos mejor. Si yo a este le agrupo los tres, bueno, no podría ser porque en realidad está mal posicionado, pero bueno, no importa. Claro, sí, no se notó. A ver. Ahí este es donde usted H, ¿no? Estoy haciendo lío. Eh, mm, 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 mm. Bueno, esto es lo que pasa con cuando tenemos más celdas de las que haya en la tabla, o más o menos en realidad. Acá, por ejemplo, me estaría faltando una celda de la última fila, ¿sí? La que se repite en febrero. ¿Por qué falta? Porque bueno, me falta un TD, son tres en realidad, son tres columnas de esta tabla, pero acá me estaría faltando una. Eso es porque o me faltó agregarla o la combinación faltó agregar una combinación, ¿sí? No sé si se entiende. Igual vuelvo a decirlo, hay un video donde habla exclusivamente de las combinaciones, así que recomiendo que se vea ese, que va a haber más detalle de lo que estoy mostrando acá. Acá estoy mostrando cosas que, bueno,
más o menos que se entienda, ¿sí? Bueno, esta sería entonces la combinación de celdas por fila, ¿sí? Hay que jugar con el tema de dónde quitar las celdas que están de más. Si yo, por ejemplo, a ver, no las quito, ¿qué pasa si no las quito, no? Si no quito estas celdas que estoy combinando, es como que se desplazan y, bueno, deforman la tabla, básicamente, ¿sí? Estas dos, la de los 80, están de más, ¿sí? Eso hay que verlo bien y jugar bastante como para poder hacerlo tranquilamente, para hacer una tabla con combinación de filas y de columnas tranquilo, ¿sí? Bueno, eso sería con respecto a combinar filas. Balin, ya lo estuvimos viendo, es la alineación pero vertical, es decir, de lo alto, ¿sí? ¿Dónde colocar el título? Arriba, el título no, el texto. Arriba, abajo, en el medio. Y acá, por ejemplo, tuve que forzar... A ver, acá. No, estoy en otra... Tuve que forzar el alto de la fila a 150. ¿Por qué? Y porque si yo no lo hago, el alto de la fila se acomoda al texto y entonces quedó absurdo colocar una configuración de alto de la celda, ¿sí? Porque no hay alto, digamos, es una sola fila. Eso, o en en un mal ejemplo, agregamos enters en algún lugar para que notemos que este se acomodó para abajo, o lo mejor es lo que había hecho antes, que a la fila configurarle un alto, hey, hey, de 150 era, no me acuerdo. ¿Sí? Como estoy forzando que el alto de la fila es de una cantidad de píxeles X, ahora sí veo que este está alineado para abajo, ¿sí? Y las alineaciones permitidas son top, que es para arriba, middle, que es el medio, button, que es el que tiene ahora, que es para estar para abajo, y el baseline, que lo había dicho en el video anterior, es como si tuviese un subrayado invisible abajo del texto. Es como que levanta el texto un cachitito más. Eso es lo que entendí, ¿eh? O sea, pero bueno, la verdad que no lo probé. Y bueno, esto es con respecto a el balín y queda por último el width que estuvimos viendo ya varios width también, donde nosotros estamos configurando el ancho de la celda, ¿sí? A ver, este sería este, donde en la fila de enero configuramos tanto el ancho de una columna como de la otra. Obviamente, por lo que venimos explicando de la máxima demanda, como esta tiene la máxima demanda, repercute en el título y repercute en febrero. Pero ¿qué pasa si febrero, lo mismo que veníamos viendo, creo que puse más, si febrero tiene, bueno, pasa que se acomoda. Vamos a hacer una combinación de lo que estuvimos aprendiendo, no wrap. Sí, bueno, si febrero tiene más texto de lo que el ancho de enero, obviamente va a ensanchar la columna, ¿sí? Y vamos a acomodarlo como estaba antes. Y bueno, estos son entonces algunas de las propiedades que obviamente repercuten en la columna o en otros en la fila, ¿sí? Porque, bueno, obviamente, al hablar de esta celda, al hablar de que demanda al resto de las celdas, bueno, estamos hablando de que sí, al colocar el ancho en una celda, ya las otras van a tener el mismo ancho. Por eso, estos ejemplos no hace falta replicarlos en todos el resto de los TD, ¿sí? O sea, con ponerlo en uno ya es suficiente. Por eso mi intención fue separar las propiedades de filas y de columnas barra celdas para que se vea bien cómo era el tema de si yo lo pongo acá, cómo repercuta en el resto. Y bueno, esto es uno de los ejemplos, ¿sí? Vimos que si quisiéramos alinear
todo el texto a la derecha, hay que hacerlo en cada una de las celdas, pero si yo aplico el ancho, bueno, el ancho genera más una demanda para el resto de las celdas, así que conociendo eso ya es suficiente. Ustedes imagínense que no sabían ese detalle y lo que hacían era configurar el ancho en cada uno de los TD, ¿ok? ¿Y qué pasa si mañana dicen, ah, no, este lo quiero del 65? Y me tengo que hacerlo en cada uno, innecesariamente hablando, ¿sí? Bueno, nada, es aprenderlo a usar de la manera correcta para que esas cosas no pasen. Pero bueno, no se me ocurre otra más. Bueno, en algunos de los casos puse su contraparte en CSS, ¿sí? Así que bueno. Bueno, terminamos, gente, con respecto a lo que es propiedades de tablas. Queda el intercalado de colores y queda un conglomerado de colores y donde en qué tag, en qué etiqueta se aplica. Y creo que con eso ya estaríamos, ¿eh? Eh, sí, creo que con eso ya estaríamos. La verdad que ahora no se me ocurre nada más. Así que bueno, cualquier cosa, si ustedes ven que falta algo o que necesitan ver algo puntual, me avisan y hacemos el video. Pero como siempre, que les haya gustado, que sobre todo les sea de utilidad, que lo puedan aprovechar. Y bueno, como les pido siempre, si les gustó el video, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos, gente. Hasta la próxima.